Hoy vamos a platicar sobre otra habilidad. Como saben, de acuerdo a lo que he estado platicando en los mensajes, vamos a decir que comunico, pues tienen que ver con las habilidades que uno va desarrollando o que debe ir desarrollando o que debe ir buscando desarrollar. En este caso, si uno es profesor, pues en los alumnos, o si uno es padre, en los hijos, o si es personal, pues las cosas que uno debería estar desarrollando. Y una de las habilidades, y ya creo que va a ser la penúltima de la que voy a hablar, es la capacidad para explicar o comunicarse. O sea, comunicarse o explicarse, de hecho, son dos cosas muy similares. Aunque obviamente sí hay una diferencia sutil en la comunicación escrita y la comunicación oral. Yo voy ahorita, más que distinguir entre esas dos cosas, en el fondo de lo que es necesario para poder, o lo que va a ser fundamental para poder tener esa comunicación. Va a ser el armado de comunicación, de explicaciones, perdón. Y bueno, bueno, va a ser el tema, vamos a decir, del día de ahorita. El, Estamos ahorita bueno, en las últimas, como siempre, yo doy un recordatorio rápido de los mensajes importantes que he comentado desde que empezamos, desde la primera sesión. El resumen de ideas es no tratar a los niños como computadoras, ni nosotros mismos tratarnos como computadoras. O sea, entender que no es la manera de aprendizaje, no va por ahí, simplemente de memorizar cosas ni de mecanizar cosas. La importancia de enfocarnos en el proceso y no en la respuesta. De hecho, van a ver cómo el enfoque en el proceso no nada más es importante por lo que he hablado hasta ahorita, sino que va a ser fundamental también para poder entrar al tema de poder explicar y comunicarte con otras personas, porque justamente el hecho de enfocarnos en el proceso y de entender bien los procesos es lo que nos va a ayudar a poder comunicarnos con otras personas, porque cuando nos comunicamos, lo que tenemos que comunicar es el proceso, no tanto la respuesta, sino el proceso. Ok, la concentración y la lectura eran las primeras habilidades que había que desarrollar. Si no tenemos esas dos habilidades, pues difícilmente podemos siquiera empezar a entender los problemas. Todavía encuentro, creo que sí lo comentaba, incluso entre adultos que no pueden o no están acostumbrados a leer realmente cosas complejas, que luego no, o sea, no puedes participar bien en proyectos porque no entiendes realmente de qué se tratan las cosas. Y aquí estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños ni de jóvenes, sino de gente que ya está trabajando en organizaciones y en empresas, ¿no? Hablábamos de que podemos pensar visualmente en la parte de modelos y representaciones. Hablé del pensamiento enfocado como el que usa las conexiones neuronales fuertes que ya están establecidas, es decir, cuando haces lo que ya sabes hacer, y en contraste con el pensamiento divergente, que es el que busca estimular conexiones nuevas, conexiones que no son tan fuertes todavía y que por lo tanto no son tan fáciles de acceder a ellas, porque la mente siempre trata de recurrir a las ideas que ya ha tenido antes. Entonces se le complica el hecho de enfocarse en ideas nuevas, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer si queremos realmente tener ideas diferentes, ¿no? Lo que llamamos el pensamiento divergente. Hablé de la importancia de cometer errores, creo que es uno de los mensajes más importantes. Y bueno, para llegar a la solución, después de haber tenido el pensamiento divergente, después de haber generado ideas, la habilidad que requerimos es sintetizar esas ideas que se tuvieron en el proceso de pensamiento divergente para poder crear una solución. O sea, la solución final de los problemas viene de un proceso muy largo, que es generación de entendimiento, generación de ideas, pero luego la sintetización de esas ideas, que es la conexión lógica entre ellas, ¿no? Eso era lo último. Y creo que el mensaje importante aquí de lo que la gente llama creatividad, que es la creación de ideas, de cosas nuevas que tienen valor, requiere ambas cosas. Requiere la generación de ideas, pero también la síntesis de ellas, que son como dos procesos diferentes. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el tema de explicar y comunicar, también de escribir soluciones. Como les digo, las explicaciones pueden ser escritas o pueden ser orales. Eh, Creo que una vez que tienes la explicación clara, ya simplemente ponerla por escrito o platicarla, pues son como que ya está fácil, ¿no? Una vez que ya tengo claras las ideas de lo que tengo que explicar. Entonces digamos, no voy a distinguir tanto entre la parte oral y la parte escrita, porque para mí son cosas muy similares. Ok, bueno, ya entrando al tema, ¿no?
¿Para qué es este curso? O sea, a lo mejor no, a lo mejor lo comenté brevemente desde el principio. Sí, sí lo he comentado, no varias veces, pero lo voy a resumir aquí porque todo este curso tiene como un solo objetivo. De hecho, la idea de los talleres de razonamiento, la idea de mi razón de promover tanto la Olimpiada de Matemáticas y las habilidades sobre todo que se desarrollan en las Olimpiadas de Matemáticas, tienen que ver con esto que voy a comentar aquí. El mundo nos presenta retos, es decir, nos presenta problemas, cosas diferentes que no se resuelven ni con algoritmos, ni con fórmulas, ni sabiéndote cosas de memoria. O sea, los verdaderos retos que nos presenta el mundo, y me refiero al mundo real, al que nos enfrentamos todos los adultos o también los jóvenes, no te enfrenta cosas que se resuelven con formulitas, pues. Te pone retos de estas cosas de las que estoy hablando, es decir, cosas que no está claro cómo se resuelven. Entonces, requieren y demandan de ti que respondas de la mejor manera. Pero como no son cosas mecánicas, pues la mayoría de las personas realmente no sabe cómo responder a los retos que nos presenta el mundo y eso es lo que nos encontramos. O sea, creo que debemos estar de acuerdo que si pensamos en la mayoría de la población no, eh, digamos que no sabe enfrentarse de la mejor manera posible al entorno, ¿no? O sea, no la mayoría, habrá algunos que sí, pero definitivamente no podemos decir que la mayoría está, digamos, como que navegando este mundo así muy feliz y todo perfecto, ¿no? La mayoría creo que tiene muchos problemas y es que no sabe justamente enfrentarse a los retos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos enseñan a enfrentarnos a los retos. Entonces, justamente el objetivo de este curso, el objetivo de todo lo que digo, el objetivo de todos mis mensajes es tenemos que aprender a enfrentarnos a retos. Es decir, tenemos que aprender a enfrentarnos a cosas diferentes a lo que nadie nos ha propuesto antes. ¿Ok? Ok, algo de lo que no hemos hablado, digo, sí he hablado de los retos, obviamente, ya he hablado que es la razón por la que queremos desarrollar habilidades y eso, pero algo de lo que no he hablado, y esto sí, bueno, no era el momento todavía porque trato de dar mensajes poco a poco, es que estos retos no los enfrentamos solos. O sea, no estamos solos enfrentando los retos, aunque hasta este momento simplemente he hablado de cómo una persona analiza situaciones y lee y se concentra y genera ideas y bla, bla, bla. Pues la verdad es que no estamos solos. O sea, en la realidad los retos los enfrentamos entre muchas personas en un equipo y como vamos a trabajar siempre con otras personas, pues es importante tener otras habilidades adicionales a las que he comentado hasta este momento. Y aquí voy a hablar de tres en particular. La primera es tenemos que tener la habilidad de comunicar nuestras ideas a los demás. O sea, no basta que tú tengas ideas, no basta que tú te concentres, no basta que tú sepas leer, no basta que tú puedas crear representaciones y procesos y síntesis de ideas. Eso no es suficiente. También tienes que comunicarle esas ideas a otras personas. Entonces es necesario la parte de la comunicación. Esa sería la primera, digamos a decir, habilidad importante. La segunda, también debemos entender las ideas de los demás. O sea, tenemos que ser capaces de cuando la otra persona nos explique sus ideas, pues también ser capaces de entenderlas, ¿no? De escuchar, pues, y entender ideas. Y tercero, de hecho, incluso en muchas ocasiones debemos aprender a tener ideas junto con los demás, porque otra vez de nuevo, en el mundo real, los problemas no los resuelve una persona, los problemas los resuelve un equipo. Y entonces tiene que haber realmente un trabajo o un pensamiento en equipo para la generación de ideas y para la síntesis de soluciones. Es decir, todo lo que he comentado hasta ahorita realmente no lo hacen las personas solas, lo hacen las personas en equipo, lo haces bueno, pues con compañeros o con más personas por ahí, ¿no? Ahora, hoy voy a hablar sobre todo de la primera parte, pero también un poco de la segunda, porque de hecho, si tú sabes comunicar bien tus ideas con claridad a otra persona, pues también vas a poder entender un poquito mejor las ideas de los demás, suponiendo que la otra persona pues también sabe comunicarlas, ¿no? O le puedes ayudar a la otra persona a explicar sus ideas, si es que acaso no está como que, o no tiene esta habilidad muy bien desarrollada. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en esta sesión en la habilidad para comunicación entre personas, ¿no? Comunicar nuestras ideas y también, por lo tanto, en ayudar a lo mejor a otras personas a comunicar sus propias ideas.
¿sí? Y bueno, en la siguiente sesión hablaré un poquito sobre la idea de aprender a tener ideas junto con otras personas, que es la parte como del pensamiento en equipo, del trabajo en equipo. Aunque más que trabajo en equipo, me refiero a pensamiento en equipo, ¿sí? Pensar junto con otra persona. Porque sí hay unas sutilezas ahí, pero bueno, de eso más bien voy a hablar la próxima semana. Ok, entonces empezamos con esto, ¿sí? Vamos a hablar de estas dos cosas, comunicar nuestras ideas a los demás y entender las ideas de los demás. Ok, muchas veces, y creo que todo mundo se ha probablemente enfrentado a esto o tiene esta experiencia, ya sea tu experiencia personal, en el sentido de que tú hayas a lo mejor resuelto un problema, pero no encuentras bien las palabras para explicárselo a otra persona. A lo mejor te falta la elocuencia para podérselo explicar a alguien más. Creo que todos en algún momento a lo mejor hemos tenido esta situación, ¿no? Donde tú le entiendes al problema, lo resuelves, pero luego se lo quieres explicar a alguien y no te entiendes a otra persona, ¿no? O sea, hay una dificultad por ahí. Pero seguramente también si son profesores o si son adultos, o incluso si estás dentro de un equipo trabajando en un problema, pues tal vez otra persona resuelve el problema y te lo intenta explicar a ti y no le entiendes, ¿no? Como que no sabe explicar el problema a pesar de que ya lo resolvió. O sea, en teoría, digamos que ya pasó por todas las fases de las que hablé antes, ya se entendió el problema, ya hubo ideas, ya hubo una representación, ya se sintetizó supuestamente, ya hay una respuesta, pero de alguna manera no hay esta capacidad de explicarlo. Entonces, ya sea del lado del que está escuchando la explicación o si estuviste en el lado del que trataste de dar de explicación, muchas veces pasa eso de que se resuelve el problema, pero no se sabe cómo explicarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, justamente esta es la razón por la que la respuesta de hecho no importa. O sea, vuelvo a recalcar, la respuesta no importa tanto porque, pues si nada más sabes llegar a la respuesta y dices la respuesta es tanto, pero no le puedes explicar a otro por qué, pues la otra persona no te va a creer, ¿no? Puede no creerte, ¿sí? Digo, a menos de que tú seas una super autoridad, si vas con el médico a lo mejor y el médico te dice que tienes que hacer tal o cual cosa, pues a lo mejor, aún en ese caso uno le pregunta cosas a los médicos, ¿no? Pero digamos, solo en casos muy extremos se puede aceptar como que una respuesta sin una explicación. Tendría que ser una autoridad muy grande como para que no le pidas una explicación de lo que está haciendo. Entonces, realmente en la mayoría de los casos se requiere la explicación. Y es lo que les decía ahorita, por eso justamente importa el proceso y las ideas más que la respuesta, porque en el proceso, en el entendimiento de todo el proceso que hubo y en el reconocimiento de cuáles fueron las ideas, es la manera en la que se facilita la explicación. Entonces, como digo, si solamente le das a alguien la respuesta, la gente no va a confiar en ti, ¿sí? Para que confíen más en ti, tienes que explicarles cómo se llega a esa respuesta o cómo se obtiene esa solución. Entonces, dar explicaciones no es nada más de un capricho, o sea, no es nada más porque a mí se me antoja decirte que tienes que explicar, es porque es una necesidad explicar. No, no basta resolver el problema, necesitas ser capaz de explicarlo. Ok, entonces, ¿cómo aprendemos a explicar? Digo, lo primero es entender que explicar o saber explicar, otra vez, es una habilidad. Y lo digo porque mucha gente dice, no, yo no sé explicar. Yo nunca he sabido explicar. O esta persona es muy mala para explicar. Hablar de esa manera es tener mentalidad estática y es, de hecho, no haber escuchado bien los mensajes de la primera sesión que di, que es, no somos computadoras, no somos máquinas que saben o no saben. Somos organismos vivos que aprenden y desarrollan habilidades. Entonces, aprender a explicar es una habilidad y puedes desarrollar la habilidad de explicar y se desarrolla obviamente con la práctica. Entonces, nunca digas que eres malo para explicar o que yo no sé explicar. Eso es pensar que eres una máquina y no eres una máquina, es la primera lección. Puedes desarrollar la habilidad para explicar. O sea, siempre puedes mejorar. No importa qué tan bueno o qué tan malo seas para explicar, siempre puedes mejorar. ¿Sí? Lo reitero porque siempre vas a encontrar eh, personas, o a lo mejor tú mismo lo crees así,
de que digas, no, yo no soy elocuente, yo no sé explicar. Ah, esta persona, él es muy elocuente, él sabe explicar muy bien. Todas las personas que son elocuentes es porque han practicado su elocuencia, su manera para organizar y sintetizar ideas y presentarlas de alguna manera, ya sea verbal o por escrito. Ahora, se van a topar también con alumnos o con compañeros a lo mejor que van a decir esto y entonces los voy a regresar a la sesión número uno de este curso, que es el cambio de mentalidad. Si tienes una persona que dice que es malo para algo, tienes que regresarte a la sesión número uno y hablar de mentalidad, porque todavía está pensando que es una máquina y que es una computadora y que pues él no sabe explicar, por ejemplo, y les va a tocar. A mí me toca siempre eh, pues recibir, digamos, alumnos que me dicen, no, es que yo no sé explicar, yo siempre he sido malo para explicar. Entonces, no, siempre se puede mejorar, hay que ir cambiando la mentalidad de la gente y la manera pues es practicar y practicar y practicar. La práctica deliberada de la explicación es la única manera de ir aprendiendo. Pero bueno, como sea, voy a darles algunas, obviamente, algunas ideas para esta cuestión de las explicaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver y analizar primero por qué falla una explicación, por qué la gente da malas explicaciones o por qué la gente no sabe explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que causa? Vamos a hacer como un análisis, digamos. Cuando no sabes explicar lo que hiciste o lo que pensaste, o sea, asumiendo, ponte tú en lo personal, vamos a para ser bien personal, no pensemos en una segunda persona, pensemos en nosotros mismos. Digamos que tú te enfrentaste a un problema, resolviste un problema, ya lo analizaste, ya pasaste por todo el proceso, ya llegaste a la respuesta, según tú está bien, vamos a suponer que está bien, que no cometiste ningún error, pero no sabes explicarlo, te cuesta explicarlo, se lo explicas al compañero y no te entiende, o se lo explicas al profesor o a alguien y no te entiende, no te sabes dar a entender. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser la causa de esto? O que puede significar varias cosas. Y usualmente en mi experiencia hay como cuatro cosas que te pueden fallar eh, o que serían como la causa de dar una mala explicación. Voy a mencionar estas cuatro cosas porque pues, son las cosas que habría que atender en dado caso, ¿no? Una es que a lo mejor no entiendes bien el proceso. O sea, en muchas ocasiones, depende del tipo de problema, pero a veces es posible como que aplicar o encontrar la respuesta de un problema y encontrarlo de manera correcta sin entender realmente por completo el proceso o el camino que se siguió para llegar a esa respuesta. Esto es muy común cuando a veces las cosas se entienden a medias, se entienden lo suficiente para encontrar la respuesta correcta, pero no lo suficiente para explicarla. Y pasa mucho en la escuela porque en la escuela no se exige el entendimiento. Como en la escuela nada más se exige respuestas correctas y no se exige entendimiento, es muy difícil de hecho evaluar el entendimiento porque tienes que tener un diálogo con la persona y los profesores no tienen tiempo de tener un diálogo con 40 alumnos. Entonces no suele ser lo que más se ejercita, ¿no? Entonces muchas veces la cuestión es que no te has detenido bien a entender bien los pasos y las ideas del proceso, ¿no? Puede ser también que no hayas encontrado una buena representación. Una buena representación de tu problema, si recuerdan el problema de los tres gatos cazan tres ratones en 3 minutos o de la abuelita que subía del primer piso al noveno piso, el no tener esa representación y nada más platicarlo con números, a veces eso es una de las causas para no podernos darnos a entender. Cuando tienes una buena representación, la representación y el diagrama que haces, la tabla, la gráfica, es una ayuda para que tu compañero o tu profesor o tu alumno, lo que sea, entienda lo que estás explicando. O sea, las cosas no se entienden nada más con las operaciones o con los numeritos, se entienden con las representaciones. De hecho, es bien común que cuando tú le pones a alguien que pase al pizarrón a explicar algo, escribe cosas en el pizarrón y si tú le tomas una foto a lo que está en el pizarrón, lo único que vas a encontrar ahí son operaciones numéricas, aritméticas. Una multiplicación, una división, una suma y ya. Y la respuesta es 43. Y no hay ni una sola explicación porque visualmente él cree que el pizarrón es para hacer las operaciones y no para poner las ideas. El pizarrón no es para poner explicaciones. Eso va a ser importante y, por ejemplo, espero que algunos de los que me estén escuchando alumnos participen en el torneo de matemáticas. En el torneo de matemáticas las explicaciones son lo importante, las operaciones son irrelevantes. A mí no me interesa que pases al pizarrón y hagas una división. A mí lo que me interesa es que me expliques las ideas y eso es lo que debería estar escrito, por ejemplo. Entonces muchas veces una representación del problema es una buena representación falta, ¿no?
Otra puede ser y esto pasa mucho también, porque a veces la gente resuelve el problema y luego cuando le pides que lo explique, te platica toda la historia que siguió y entonces da un chorro de rodeos, da como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a la respuesta. Pero muchos de esos pasos son innecesarios y lo que sucedió ahí es que no supo sintetizar la solución, es decir, quitar la basura y quedarse nada más con lo importante que lleva a la respuesta o a la solución. Entonces no hubo, y es otra vez, tiene que ver con no haber entendido por completo el proceso. O sea, una cosa es la generación de ideas y otra cosa es la sintetización de la solución. Y saber distinguir las dos partes es también, digamos, una habilidad. Y por eso justamente el saber sintetizar te va a ayudar a explicar mejor, si lo puedes hacer, ¿no? Pero muchos no lo saben hacer y entonces nada más te echan todo el rollo, todo lo que se les ocurrió y eso se vuelve como una explicación muy compleja a veces. Y una cuarta posible idea o razón por la que hay explicaciones malas es por una falta de lenguaje, o sea, no hay suficiente conocimiento técnico matemático. La matemática y el lenguaje matemático, de hecho, es el lenguaje que tenemos más eficiente para dar explicaciones. Claro, es un lenguaje que nos sirve para comunicarnos con otras personas que también entienden ese lenguaje. Entonces, si entre mejor o entre más aprendan lenguaje matemático, todos los que están involucrados, mucho más fácil van a ser las explicaciones. Entonces, particularmente, digo, ya sea que vayan a participar en competencias de matemáticas como las Olimpiadas, o después los que vayan a entrar a carreras de ingenierías, de ciencias, de economías, de áreas, digamos, técnicas donde se requieran conocimientos realmente complejos, pues van a requerir desarrollar ese lenguaje también, ¿no? No nada más en la parte de Olimpiadas. Entonces, bueno, algo de eso puede fallar, digamos, para tener una mala explicación. Ahora bien, ¿qué podemos decir para obtener una buena explicación? ¿De dónde vendría una buena explicación? Pues basado en lo que acabamos de comentar, lo primero sería pues asegurarnos de sintetizar las ideas de la solución. Es decir, una vez que tú resolviste el problema, tomarte un tiempo para regresarte y ver cuáles eran las ideas, cuál era la secuencia lógica de ideas, cómo se conectan las ideas para llegar a la solución. O sea, todo lo que hablé en la sesión anterior de síntesis de soluciones, es importante tenerlo muy claro. Si esa sesión se entendió bien y si tú sabes sintetizar las ideas de tu solución, pues te va a ser un poquito más fácil luego tener una buena explicación, porque va a ser cuestión de que vayas desarrollando o explicando cada una de esas ideas en la secuencia lógica para que la otra persona lo entienda, ¿sí? Es decir, el proceso del que habíamos hablado es, ahí están todas las ideas, el poderlas acomodar en una línea o una secuencia lógica para llegar a lo que te pide el problema, te va a ayudar a una buena explicación y también importante, descartar las ideas que no sirven, ¿sí? Entonces, descartar las ideas que no sirvieron porque esas estorban en la explicación. O sea, cuando tú explicas algo, necesitas ser lo más conciso posible. No le adornes, no le agregues cosas de más. A lo mejor después de que se entienda la solución completa, puedes irle agregando cosas, pero no le agregues cosas antes de tiempo porque sobrecomplicas algo que no debería ser tan complicado. Entonces, primero se descartan las ideas que no sirvieron y luego ordenar las ideas útiles. Esos son como que, digamos, los dos elementos importantes que hay que tener para tener una buena explicación, ¿sí? Aquí me han hecho comentarios cuando he explicado hablado de esto, de que a veces hay ideas que no sirvieron, digamos, para llegar a la solución, pero que son ideas interesantes y que vale la pena hablar de ellas. Es cierto, a veces hay ideas interesantes en el proceso de solución del problema y a veces sí es importante hablar de ellas, pero bueno, hay que darle su lugar aparte, ¿no? Como que primero, si lo que te preocupa es explicar el problema, primero explica el problema, que se entienda, y una vez que estamos seguros que se entiende el problema, ok, ahora sí podemos hablar de otras ideas que surgieron, ¿sí? Pues para complementar, digamos, la lección. Estoy totalmente de acuerdo de que no nada más, sobre todo en una sesión de entrenamiento, no nada más se trata de resolver el problema, también se trata de aprender cosas, ¿no? Y de aprender ideas. Entonces, a veces es cierto, las ideas que no sirvieron pueden también ser interesantes de platicar de ellas, ¿no? Ahora, tomando este pequeño diagramita que tenemos aquí,
Entonces una buena explicación en qué va a consistir, pues justamente en ir desplegando o en usar esa secuencia de ideas que ya habíamos obtenido para construir la explicación. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer cuando vas a dar una buena explicación es describir con tus palabras la información del problema. O sea, antes de empezar a resolver el problema, descríbeme de qué se trata el problema. A lo mejor ustedes se han dado cuenta, los que han estado los miércoles conmigo, pero también se han estado en entrenamientos. Cuando le pido a alguien que explique un problema, empieza a decirme un montón de ideas y siempre, muchas veces los detengo y digo, espérame, explícame primero de qué se trata el problema. Háblame del problema, no me digas la solución, háblame del problema. Quiero primero que con tus palabras describas el problema. Entonces, eso es una muy buena manera de empezar una explicación, describiendo el problema con tus palabras y describiendo cuáles son, por ejemplo, la información que me da el problema. Este problema me dice que tengo esto y esto y esto. Esta es la información del problema. ¿Okay? Entonces, tomen el tiempo, ya sea, si es oral, pues para decirlo, y si es por escrito, para escribirlo. Escriben la información del problema. No asumas que ya se la saben todos, no. Hay que escribirlo y ahorita de hecho vamos a ver un ejemplo de esto. Ok, y luego, bueno, ok, ya describiste la información de tu problema, eso es lo que el problema dice. Ok, ahora, explica las ideas. Obviamente cada piecita representaba una idea, ¿no? Entonces explica cada idea y usa frases, o sea, explícala con frases en español. Digo, puedes agregarle lenguaje matemático, obviamente, pero es algo que se habla, se escribe. No son operaciones, es lo que quiero decir aquí. No son divisiones, ni multiplicaciones, ni operaciones aritméticas. Son frases, son ideas que tienen un sustantivo y un verbo y adjetivos. Son cosas que se tienen que describir. Obviamente también puedes usar figuras si necesitas, tablas, gráficas o lo que sea necesario para explicar esa idea. Ahora, separa, como un problema normalmente tiene varias ideas, a lo mejor tiene 2 o 3 ideas, separa las explicaciones de cada idea. Es decir, escribe la explicación de una idea y luego claramente define la siguiente idea en otro renglón. No escribas tú un párrafo completo, bla, 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 porque eso es lo que muchos escriben. Todavía en Olimpiadas de Matemáticas ve uno eso, ¿no? Ves la página y está saturada de letras por todos lados, porque prácticamente el chavo, como no sabe separar las ideas, simplemente te da una letanía, una secuencia así, bla, 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 palabra, 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 sin espacio, sin comas, sin puntos, ni nada, ¿no? Entonces aquí la idea es, usa una frase y sepárala cuando termines una idea, perdón, bríncate a la siguiente línea y habla de la siguiente idea. ¿Sí? Entonces separa las expresiones, perdón, las explicaciones de cada idea, que sea claro dónde termina cada idea y dónde empieza la que sigue. Esa es lo que quiero resaltar aquí. Así, que sean cosas, párrafos separados, ideas separadas, totalmente, ¿no? Ahora, claro que también hay que describir las conexiones entre las ideas. O sea, si una idea está conectada con otra, describe cómo está conectada. Por ejemplo, usualmente de una idea se trae como consecuencia otra idea. ¿Sí? Entonces ok, la idea anterior nos ayuda a, y comentamos la siguiente idea. O como consecuencia de la anterior, llegamos a la siguiente idea. ¿Sí? Entonces muchas veces hay que explicar la conexión entre las ideas. Tanto explicar la conexión entre la información con las ideas, cómo cada idea se relaciona con la información del problema, explicar la conexión entre las ideas, si hubiera varias, aquí lo puse muy lineal, pero puede ser que las ideas no sean totalmente lineales, entonces puede haber ideas, que se conectan entre sí, y también al final explicar la conexión de las ideas con el resultado, es decir, cómo todo lo que estoy haciendo me lleva a la solución del problema. Y también hay que aclarar al final, explicar cómo todo lo que acabas de explicar antes resuelve el problema o responde la pregunta que te hicieron. Esos son como los elementos de lo que sería una buena explicación. ¿Sí? Obviamente, aquí lo estoy diciendo a lo mejor un poquito en abstracto, habría que aterrizarlo un poco y pues claro que lo voy a aterrizar, les voy a dar un ejemplo de cómo ponerlo bueno, cómo escribir una buena explicación. Y para eso, no quiero que se me compliquen la vida con problemas nuevos. Vamos a usar el problema de la que usamos la sesión anterior, el del pentágono. Si recuerdan, decía que teníamos la región sombreada
tiene un vértice en el centro del pentágono regular, qué porcentaje del pentágono está sombreado. Entonces lo que voy a hacer aquí, creo que ya lo sabíamos resolver, cortábamos por ahí la región en triángulos, veíamos que cada triangulito era la décima parte, y pues eran 3 décimos, eran 3 la región y 10 el total, y pues era 3 décimos, ¿no? O sea, si quieres, ahí ya está la solución, ya dijimos la solución, pero no hemos dado una explicación, y menos hemos escrito una explicación. Por ejemplo, si este problema te lo ponen en un examen de Olimpiada y tú tienes que escribirlo, vas a tener que escribir algo más que lo que acabamos de decir. Si nada más lo dije así, probablemente no vas a obtener todos los puntos, porque no estás dando una explicación completa. Entonces vamos a ver cómo dar una explicación de este problema. Entonces lo primero que voy a hacer es recordar cuáles eran las ideas. Sí, la idea número 1 era cortar en triángulos. Esa era la primera de las ideas. Y pues vamos a tener que explicar eso, ¿no? Vamos a trazar, por ejemplo, aquí para poder cortar en triángulos necesitamos el punto N, que es el punto medio de BC. Y luego tenemos ahí que los triángulos QMB, QBN y QDNC van a ser iguales y van a formar el cuadrilátero. Y la idea 2 pues, es hacer los 3 triángulos esos van a ser iguales o congruentes más bien. O sea, entonces van a tener la misma área porque son triángulos congruentes. Hay que explicar eso también de alguna manera. Y en la segunda idea es hacer las cuentas, ¿no? Que ya, pues las cuentas es nomás decir, bueno, el área completa es 10 veces el área de cada triangulito y el área del cuadrilátero es 3 veces el área de triangulito y entonces el área de QMBC es 3T entre 10T, que es el 30%. Ahora, esto que están viendo en la pantalla no es una explicación. Esto no es una explicación, esto es, nada más estoy planteando las 2 ideas principales del problema. Este problema nada más tuvo 2 ideas, ¿ok? Las estoy poniendo para que se acuerden de cómo era la solución de este problema. Ahora lo que vamos a hacer es poner la explicación, realmente la explicación. Entonces, ahí va una buena explicación de este problema. Es un ejemplo. Ay, Dios, me estoy enfermando. Es un ejemplo nada más, no quiere decir que sea la única manera, pero... Ay, Dios, se me fue por otro lado. Ahí va. Entonces, primero que nada, tenemos que establecer el lenguaje, ¿no? Como vamos a tener que hablar de los vértices, tenemos que darle nombre a los vértices. Y usualmente se va a poner, por ejemplo, ABCDE para definir a los vértices de un pentágono regular. Es común simplemente escribirlo de esta manera, ¿no? Y lo vamos a acompañar, obviamente, de la figura para que el que esté leyendo pueda ver la figura y decir, ok, sí le voy entendiendo. Ahora, le vamos a llamar Q al centro, M va a ser el punto medio del lado AB. Y de hecho esos son parte de la figura, pero lo voy a volver a poner porque no estaban descritos las letras, al menos en la figura. Ahora, el punto N no existía en el problema, entonces el punto N yo lo tengo que inventar. Entonces tengo que avisarle al que me está escuchando que tengo que trazar el punto N y que ese N es el punto medio del lado BC. Entonces N es el punto medio del lado BC y yo lo voy a trazar. ¿Ok? Y ahora sí, los 3 triángulos, QMB, QBN y QNC forman al cuadrilátero QMBC. O sea, ya me voy a enfocar en esos 3 triángulos porque esos 3 triángulos forman al cuadrilátero que me interesa. Ahora bien, tengo que empezar a explicar por qué. Quiero llegar a que esos triángulos van a ser iguales. No sé si van a ser iguales, entonces yo tengo que explicar que los triángulos van a ser iguales porque en ningún lugar dice que sean iguales. O sea, es algo que yo tengo que explicar. Ahora, como N y M son puntos medios, pues es claro que MB es igual a BN y es igual a NC, es la mitad del lado. Entonces, eso es simplemente porque M y N son puntos medios, ya tengo que los 3 lados ahí son iguales. Y como el pentágono es regular, pues hay una simetría, pues QC es igual a QB, por la simetría del pentágono, y QM es igual a QN, eso es porque ambos son apotemas. Podríamos agregar ahí si quieren que son apotemas, pero bueno, aquí simplemente pongo como una propiedad de que el pentágono es regular, es lo que me lleva a deducir que QC es igual a QB y QM es igual a QN. Entonces yo tengo que usar estas 3 cosas para poder decir lo que sigue, porque lo que sigue es que los 3 triángulos de los que estaba hablando arriba tienen la misma área, o sea, van a ser iguales y por lo tanto tienen la misma área. Bueno, realmente son congruentes y tienen la misma área, porque tienen los mismos lados. Entonces, como tienen los mismos lados, tienen la misma área. Y ya, que es lo que me interesa, ¿no? Ahora, para poder pasar a las cuentas, voy a tener que agregar una variable y decir, por ejemplo, T, vamos a decir que es el área del QMB, que también es igual al QNB, que también es igual al QNC. Entonces tengo que agregar la variable y describir, mira, voy a agregar la variable T
y esa va a ser el área. Le puedo poner otro nombre, obviamente, ¿no? Pero yo le voy a poner ahí T de triangulito. Es el área del triangulito, de los triangulitos grises que están ahí. Y ahora sí, pues el área del pentágono regular, pues va a ser 10T y el área del cuadrilátero es igual a 3T. Aquí vale la pena a lo mejor comentar que en geometría, cuando tú encierras una figura entre paréntesis, suele referirse al área. Aunque conviene siempre en algún momento decirlo, como lo puse ahí en la línea anterior, que el área de QMB lo voy a representar de esa manera, ¿no? Pero es común, o sea, al menos en Olimpiada, que, bueno, también en libros de geometría, que es describir una figura entre paréntesis se refiere al área de la figura, ¿no? Entonces, con esto en esta línea estoy diciendo, pues el área del pentágono es 10T y el área del cuadrilátero es 3T, y eso lo puedo ver claramente de la figura. Y por lo tanto, pues el porcentaje del área sombreada sería el área de QMB entre el área del pentágono, que es 3T entre 10T, que es 3 décimos, que es igual al 30%, ¿sí? Eso que están viendo ahí, eso es una explicación, eso sí vale dentro de un examen, eso es lo que alguien tiene que escribir. Si tuvieras que escribirlo, tendrías que escribir esto. Y es una de las habilidades, por ejemplo, que tenemos que enseñar a explicarles a los chavos, por ejemplo, en Olimpiadas de Matemáticas, y que por cierto también se tienen que explicar en el torneo de matemáticas. Esto, algo como lo que está aquí es lo que tendría uno que escribir en el pizarrón. Ahora, si se fijan, todavía se puede acortar bastante con notación matemática se puede acortar todavía mucho más, pero casi todas las explicaciones de cualquier problema que a mí se me ocurra de nivel, digamos, previo a nivel nacional de Olimpiadas de Matemáticas, que ya es un nivel de problemas mucho más difícil de lo que la gran mayoría de las personas van a ver, todas las explicaciones caben en una página o en media página a veces. O sea, no es mucho texto, es muy poquito. Lo escribes, o sea, si ya lo tienes claro, lo escribes en 2 minutos, máximo, ¿sí? No necesitas más de 2 minutos para escribir lo que está aquí. Realmente, suponiendo que ya lo tienes claro, obviamente. Primero tiene que estar claro en tu mente antes de pasarlo por escrito, ¿verdad? Y bueno, vamos, lo que quiero resaltar aquí al final es que la solución bien explicada es algo muy compacto, pero bueno, lo difícil es dejarla de esa forma. Ahora, aquí también voy a aclarar, la matemática es un lenguaje y de hecho nos va a ayudar a entender mejor. Y el objetivo va a ser dominar ese lenguaje. De hecho, entre mejor domines el lenguaje matemático, mucho mejor van a ser tus explicaciones. Por varias razones, y voy a hablar del lenguaje matemático más adelante, pero o sea, el lenguaje matemático te va a ayudar, número uno, a tener más claras tú las ideas, número dos, a que esas ideas se puedan poner de manera lógica y concisa de mejor forma, digamos, se van a poder describir de mejor forma, se puede escribir de manera mucho más rápida y más compacta, y si la otra persona también habla lenguaje matemático, te va a entender mucho más fácil además. ¿Sí? Entonces, simplifica mucho el proceso de comunicación en lenguaje matemático. Pues te ayuda a bastantes cosas, ¿no? El objetivo, vamos, esta es la primera, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero el objetivo es dominar este lenguaje, porque si lo dominas, se van a simplificar muchos de los problemas que tenemos a la hora de resolver problemas de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones importantes? Separar la información, es decir, los datos del problema. O sea, escríbelas aparte, ya había comentado esto. Empieza, de hecho, siempre con tu explicación describiendo los datos del problema. Escribe las ideas en líneas separadas, o sea, escríbelas en puntos separados o en líneas al menos separadas. Mínimo brinca línea para hablar de una idea diferente. Entonces, no escribas párrafos completos. Digo, a menos de que estés escribiendo un libro, pero aún en el caso de un libro deberías de separar las ideas por párrafos también. No escribir todo revuelto, ¿no? Usa figuras, usa diagramas, usa tablas, cualquier cosa que te pueda ayudar a que la otra persona visualice mejor las cosas. Un tema que no toqué mucho, pero que también es importante, es aprender a darle nombre a las cosas. De hecho, de eso se trata el álgebra. Álgebra es darle nombre a las cosas que no tienen nombre. Cuando uno llama X, Y, Z, A, B, C, es justamente darle nombre a algo que no tiene nombre. Y darle nombre a las cosas te ayuda a poderte referir a ellas y hablar con las otras personas sobre eso, ¿no? Indica claramente cuando acabaste. Pero no escribas cosas que no se necesitan también antes del otro. O sea, no le agregues de más. Las cosas que no son necesarias, no las escribas. No es necesario, ¿sí? No al menos para una explicación. Van a desviar nada más las cosas.
indica claramente cuando acabaste el problema. O sea, si acabaste el problema, escribe que acabaste el problema. Esto, por lo tanto, nos lleva a la solución y esto terminó el problema. Eso es lo que nos estaban pidiendo. De alguna manera, tienes que resaltar que ya se acabó el problema. ¿Va? Ahora, el tema de cómo entender las explicaciones de los demás. Bueno, eso me conecta. Esto tiene que ver un poquito con esto y con el tema de la lectura analítica. O sea, la lectura analítica también es parte del poder leer, o sea, para poder leer la explicación que dábamos aquí. Voy a regresarme un poquito. Ya casi vamos a terminar. Pero para poder leer esto, pues hay que también desarrollar la lectura analítica. Digamos que esto lo escribió alguien más y tú lo vas a leer. Tú nada más tienes como que, o sea, tú no lo escribiste, alguien lo escribió. Bueno, leerlo y entenderlo es parte de las habilidades de las que hablé en la lectura analítica, ¿no? Entonces, por eso la parte de entender las explicaciones de los demás, pues se refiere a la parte de la lectura analítica, ¿no? Que eso ya lo hablé en las sesiones anteriores. Y bueno, ya ahorita nada más para terminar les voy a dar una sugerencia de una actividad que pueden usar para ir desarrollando esta habilidad de dar explicaciones. Esta es una de las actividades que los entrenadores pues tienen por ahí a su disposición o de lo que usamos también a veces en Olimpiada. Bueno, la actividad es justamente comunicación y explicaciones. Ahí tiene una cita de Claude Shannon, no sé si saben quién es Claude Shannon, pero Claude Shannon es de hecho el padre de la teoría de la información. El problema de la teoría de la comunicación, o sea, el problema fundamental de la comunicación es reproducir un mensaje que alguien generó, al menos de forma aproximada en otro lugar. O sea, alguien genera una información y yo tengo que reproducirla, ¿no? Entonces, en esta sesión, el objetivo debería ser, pues, es una continuación de la síntesis de ideas, obviamente, ¿no? Yo se supone que ya trabajé la parte de la síntesis de ideas, obviamente va a ser importante, pero una vez que tienes las ideas principales de la solución, ahora tienes que desarrollar esta habilidad de explicarla de forma clara. ¿Sí? Esto va a tomar tiempo, es una de las habilidades más difíciles y frustrantes, porque siempre parece que los demás hablan otro idioma. O sea, siempre que tratas de comunicarte con alguien no te puedes comunicar, batallas para comunicarte, porque cada uno tiene como que su forma especial de pensar. Entonces, aquí tenemos que enfocarnos en que los alumnos den sus explicaciones de forma escrita, que sean capaces de leer explicaciones de otros y además de que, bueno, obviamente sigan desarrollando las habilidades de las que ya he hablado en las sesiones anteriores. Y para describir rápidamente la actividad, y con esto terminar, ay, como que se me trabó aquí el PowerPoint. ¿Qué tal? Está como trabado el PowerPoint. Qué maravilla. Bueno, déjenme ver si le da ganas de avanzar. Entonces, bueno, en esta sesión los alumnos van a iniciar trabajando, los ponemos por equipos, a cada equipo se le da un problema, les vamos a dar 5 minutos para que cada alumno analice el problema, para generar ideas, tratar de encontrar una solución de forma individual. Ya que se pasa el tiempo, les vamos a permitir que comenten sus ideas en equipos y le daremos otros 5 o 10 minutos para que tengan esa discusión. Ahora, cada equipo deberá redactar en una hoja de papel o en un documento electrónico, si es una clase virtual, pues una solución escrita detallada. Esto se hace por equipos. O sea, pues lo importante aquí es que es muy difícil hacer explicaciones como las que yo puse, entonces es preferible que primero las construyan, digamos, en un equipo, ¿sí? Incluyendo todos los pasos de las explicaciones, como si fuera un examen. Es como si resolvieran un examen en equipo. Entonces, una vez que cada equipo tenga la solución detallada, la idea es que se intercambien las soluciones, o sea, la explicación que hizo un equipo se la pasen a otro y les demos unos 5 minutos para que cada equipo entienda y revise la solución que generó el otro equipo. Entonces, se le puede pedir ahí a los representantes de cada equipo que pasen a explicar la solución que les tocó revisar. Entonces, en este caso, lo que te va a explicar alguien verbalmente va a ser la solución del otro equipo. Y tienen que, obviamente, pues evaluarla y juzgarla, ¿no? Ver si está correcta, si le falta algo importante, si es diferente de lo que ellos hicieron, si les gustó o no les gustó, por qué les gustó, etcétera, ¿no? Y después de que, bueno, ya pasen todos los equipos, que cada uno presente la solución que le tocó, pues ya pueden votar cuál fue la explicación que más les haya gustado, se pueden ahí dar las lecciones de cómo se pudo haber hecho más rápido, etcétera, ¿no? La intención aquí es ver cómo un mismo problema pues lo pueden explicar de muchas maneras diferentes y ver entre todos cuál podría ser la mejor manera de hacerlo, ¿no? Es, digamos, una de las actividades por ahí que les puedo sugerir para desarrollar esto. Ok, 8 de la noche, con eso terminamos
la sesión. Así que, bueno, paso 8 por ahí. Una vez que terminamos con un problema, pues podemos repetirlo con un segundo problema, obviamente, ¿no? Hasta que se nos acaben los problemas, hasta que se nos acabe el tiempo. Ok, con esto termino, así es que no sé si haya por ahí algún comentario.